Evangelio de hoy. Sábado 16 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 19, versículo 13 al 15. En aquel tiempo. Entonces le trajeron unos niños, para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Jesús dijo: Dejad a los niños, y no les impidáis venir a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y después de ponerles las manos, se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La sencillez como camino hacia el reino. En este pasaje, vemos cómo los niños eran traídos a Jesús, y cómo los discípulos intentaban impedirlo. Este gesto de los discípulos refleja nuestra tendencia humana a filtrar y juzgar quién merece acercarse a Dios. Muchas veces creemos que solo los preparados, los fuertes o los exitosos pueden acercarse a la gracia, sin darnos cuenta de que el reino de los cielos no se mide por logros ni competencias, sino por la sencillez del corazón, el valor de la humildad y la dependencia. Jesús, al contrario de impedir la llegada de los niños, los acogió y los bendijo, enseñándonos que la humildad es un requisito esencial para entrar en el reino. Los niños no se aferran a estatus, no buscan reconocimiento, y no se engañan sobre sus propias limitaciones. De la misma manera, nosotros debemos aprender a reconocer nuestra dependencia total de Dios, y a acercarnos a Él con un corazón abierto y confiado. El peligro de la exclusión espiritual. Cuando los discípulos trataron de impedir que los niños se acercaran, estaban reflejando una tendencia común en todos nosotros: la de decidir quién merece la gracia de Dios y quién no. Muchas veces hacemos lo mismo con personas que consideramos poco preparadas o indignas. Pero Jesús nos enseña que el reino no funciona con criterios humanos, sino que es accesible a todo aquel que confía y se deja amar. La bendición como señal de aceptación. Al tocar y bendecir a los niños, Jesús muestra que no hay distancia entre Dios y aquellos que se acercan con fe. Esta bendición no es simplemente un gesto físico, sino un acto simbólico que representa la acogida incondicional de Dios. Cada niño recibido es un recordatorio de que nadie está excluido, y que la gracia divina no depende de logros ni competencias. La confianza como forma de entrada al reino. Los niños confían sin cuestionar. Ellos no dudan de que pueden acercarse a Jesús. Y en esa confianza reside la verdadera lección. Muchas veces los adultos complicamos nuestra relación con Dios. Construimos barreras de orgullo, miedo o juicio. Mientras que la verdadera entrada al reino requiere solo la disposición de recibir con fe, como lo hacen los niños, el reino de los cielos como regalo, no como mérito. Jesús enfatiza que el reino de los cielos pertenece a quienes son como niños. Esto nos recuerda que no se entra por méritos personales, ni por acumulación de obras, ni por prestigio espiritual, sino por la disposición interior de dejarse guiar por Dios. Por esa sencillez que reconoce su necesidad, y que se abandona confiada en la providencia divina. La enseñanza de la apertura y la inclusividad.
El gesto de Jesús al recibir a los niños también nos enseña sobre la inclusividad. La acogida de Dios no excluye a nadie, ni clasifica a las personas según criterios humanos. Todos los que se acercan con un corazón abierto y confiado pueden recibir la bendición. Este principio debería transformar nuestra manera de vivir la fe, evitando el juicio y fomentando la acogida de todos. La importancia de la fe sencilla. Los niños nos enseñan que la fe no necesita explicaciones complejas ni estrategias espirituales. No se mide por conocimientos, títulos o experiencias, sino por la disposición a aceptar a Dios, con la naturalidad de un corazón confiado. Y esa simplicidad no es ingenuidad, sino una fuerza que nos permite recibir la vida divina en plenitud. El contraste entre niños y adultos. Mientras los niños confían y se acercan, los discípulos representan la tendencia humana a controlar y filtrar. A veces nuestra religiosidad se convierte en un obstáculo para los demás, en lugar de ser un puente hacia Dios. Jesús nos llama a liberarnos de esas actitudes y a aprender de la espontaneidad y la apertura de los niños. La pureza del corazón como puerta de entrada. La sencillez y la humildad de los niños nos recuerda que la verdadera espiritualidad comienza en el corazón, no en el conocimiento adquirido, ni en el reconocimiento social, ni en la apariencia de santidad. Jesús nos invita a mirar nuestra interioridad, a examinar qué actitudes bloquean nuestro acceso al reino. Muchas veces el corazón adulto se llena de orgullo, desconfianza y ansiedad, mientras que el corazón de un niño se abre sin resistencia. Y es esa apertura la que permite experimentar la gracia de Dios de manera plena. La bendición como acto transformador. Cuando Jesús tocó y bendijo a los niños, ese gesto no fue simplemente un acto simbólico, sino un acto que transforma. Bendecir significa reconocer la dignidad intrínseca de cada persona y comunicar la aceptación de Dios. Al recibir la bendición, los niños entran en un espacio de amor que no depende de méritos. Y al observar este acto, los adultos somos llamados a aprender que la gracia no se gana, se recibe. La fe confiada frente a la resistencia humana. El intento de los discípulos de impedir que los niños se acercaran revela la resistencia humana. A veces queremos controlar cómo y cuando Dios actúa. Queremos establecer jerarquías espirituales. Decidir quién merece acercarse. Y esta actitud es común incluso hoy, cuando creemos que solo los preparados, instruidos o moralmente fuertes son dignos. Jesús rompe esa lógica, recordándonos que el acceso al reino no se mide por criterios humanos, sino por la disposición a recibir con confianza. La enseñanza sobre la apertura y la acogida. Recibir a los niños es un modelo de cómo debemos recibir a todos los que se acercan a Dios. Cada persona, sin importar edad, experiencia o errores pasados, merece ser acogida. La fe se nutre de la apertura, no del juicio. Y esta apertura debe reflejarse también en nuestra manera de vivir. Cuando practicamos la aceptación y la paciencia, permitimos que el amor de Dios fluya y se multiplique en nuestro entorno.
La enseñanza de la confianza radical. Los niños confían sin reservas, sin medir consecuencias. Su confianza es completa y total. Y Jesús nos llama a vivir esa misma fe. La confianza en Dios no es ingenua, sino valiente. Es abrir el corazón sin condiciones. Sabiendo que Dios cuida, guía y bendice. Aprender de los niños es aprender a dejar de lado miedos, dudas y expectativas humanas, para recibir la vida divina. El contraste entre la sencillez y la complejidad adulta. Mientras los niños se acercan con naturalidad, los adultos complicamos la relación con Dios. Construimos reglas, estructuras, defensas y criterios de mérito. Queremos justificar nuestra espiritualidad con obras externas. Y olvidamos que lo que Jesús valora es el corazón abierto. La fe sencilla no significa falta de profundidad, sino autenticidad y entrega completa. La importancia de dejar espacio para Dios. Recibir a los niños implica también reconocer la necesidad de dejar espacio para que Dios actúe. No podemos llenar nuestra vida de control y reglas hasta que no quede lugar para la gracia. Cada bendición de Dios requiere un corazón disponible. Y cada niño nos recuerda que la disponibilidad y la apertura son más importantes que cualquier logro. El llamado a la renovación interior. Este pasaje nos invita a revisarnos, a preguntarnos cómo nuestra vida ha sido limitada por actitudes de control, orgullo o desconfianza. El reino de Dios se abre solo a quienes se acercan con un corazón sencillo. La verdadera grandeza no está en las posiciones, conocimientos o riquezas, sino en la capacidad de dejarse tocar por Dios y permitir que Él transforme nuestro interior. La invitación a vivir con corazón de niño. Finalmente, el Evangelio nos deja una invitación concreta: ser como niños. Acercarnos a Dios con confianza, sencillez y apertura. Dejar de lado toda prepotencia, orgullo o juicio. Y abrirnos a recibir la bendición que transforma. Cuando vivimos así, descubrimos que la relación con Dios no es pesada, sino ligera y plena. Y que la verdadera felicidad surge de una fe confiada y sincera. La promesa de pertenecer al reino. Jesús termina este gesto señalando que el reino de los cielos pertenece a quienes son como los niños. No porque sean débiles, sino porque su sencillez les permite recibir lo que los adultos a veces pierden: confianza, apertura, dependencia de Dios. Y disposición a dejar todo lo que impida acercarse a Él. Aprender de los niños significa aprender a vivir en esa libertad interior. Y así participar del reino aquí y ahora. El acercamiento sin condiciones. Jesús nos enseña que acercarse a Él no requiere condiciones previas. No necesitamos demostrar conocimientos teológicos, ni perfección moral, ni ningún logro espiritual. La verdadera cercanía surge del corazón abierto. Y esto es lo que los niños muestran de manera natural. Ellos no calculan ni manipulan. Simplemente se acercan, confiando que serán recibidos. Y esa es la lección que Jesús quiere que aprendamos: que la relación con Dios es primero de entrega, luego de comprensión. El corazón sencillo como fortaleza. En la sencillez del corazón infantil encontramos una fortaleza espiritual que muchos adultos desconocen.
No se trata de ignorancia o debilidad, sino de una apertura total que permite recibir sin barreras. Mientras los adultos a menudo construyen defensas, justifican sus miedos y limitan la acción de Dios. Los niños, en cambio, confían plenamente. Y esa confianza es la que permite experimentar la bendición. La bendición como reconocimiento del valor intrínseco. Cuando Jesús toca a los niños y los bendice, nos está enseñando que la bendición divina no se gana por méritos ni se pierde por errores. Cada persona posee un valor intrínseco ante Dios. Y Él desea comunicar su aceptación y amor. Esto nos recuerda que nuestra misión también incluye reconocer y valorar a los demás, sin importar su edad, experiencia o habilidades. Y que la gracia se manifiesta primero en la apertura y la recepción, no en la perfección. El desafío de superar la resistencia interior. Los discípulos intentaron impedir que los niños se acercaran. Y este gesto refleja la resistencia que todos tenemos cuando creemos que debemos controlar la cercanía con Dios. Muchas veces nos sentimos responsables de la espiritualidad de los demás. O creemos que solo ciertas personas merecen atención divina. Pero Jesús nos enseña que esta lógica humana es limitada. Y que debemos abrir los brazos y permitir que todos se acerquen. Con fe y sencillez. La fe sin cálculo ni estrategia. Los niños representan la fe pura. Porque no calculan, no planean ni manipulan. Ellos se acercan por el deseo de estar cerca, sin esperar recompensas. Y esta actitud es la que Jesús desea que cultivemos. Una fe que confía, que se entrega y que se deja guiar. Porque la verdadera relación con Dios no se construye con planes ni esfuerzos estratégicos, sino con entrega total. La sencillez como antídoto contra la arrogancia. El pasaje nos confronta con nuestra tendencia a la arrogancia espiritual. Creer que podemos merecer la gracia. O establecer criterios de acceso al reino. Los niños no poseen tal arrogancia. Y por eso Jesús los ensalza. Nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. Y que solo cuando renunciamos al orgullo podemos recibir plenamente la bendición. La apertura como camino hacia la transformación. Recibir a los niños nos enseña que abrir el corazón es el primer paso hacia la transformación interior. La gracia no actúa donde hay resistencia o desconfianza. Mientras más nos acerquemos con disposición a recibir, más nos permite Dios crecer. Los adultos podemos aprender de la espontaneidad y confianza de los niños, para dejar que Dios actúe sin interferencias. La lección de la inclusividad divina. Jesús no discrimina, no establece límites ni clasificaciones. Su reino es para todos. Los que se acercan con corazón abierto. Este pasaje nos desafía a vivir la inclusividad. A no juzgar quién merece amor, quién merece guía. O quién merece bendición. Al igual que Dios, debemos abrir nuestro corazón. Y acoger a todos con paciencia y comprensión. La necesidad de desprenderse del orgullo. Ser como niños implica desprenderse de la necesidad de control. De justificar nuestras decisiones y de medir méritos. Al acercarnos a Dios, debemos dejar que Él nos guíe. Liberarnos de la ilusión de autosuficiencia. Y aprender a confiar plenamente.
Solo así la fe se convierte en un espacio de apertura y libertad. La pureza del corazón como verdadera riqueza. Jesús nos muestra que la verdadera riqueza no se encuentra en posesiones, logros o conocimientos, sino en la pureza del corazón. Los niños se acercan sin reservas, sin pretensiones ni cálculos. Y esa apertura total es la riqueza que Dios valora. Mientras los adultos tendemos a proteger nuestro orgullo y medir nuestro valor por lo que tenemos o hacemos. La enseñanza de este pasaje nos llama a revisar nuestra interioridad y a valorar la sencillez, la confianza y la entrega total como el camino hacia el reino. El gesto de Jesús como modelo de acogida. Al tocar y bendecir a los niños, Jesús nos deja un modelo claro de cómo debemos actuar. No solo como individuos, sino también como comunidad. Cada acción de acogida representa un reflejo de la gracia divina. Y nos enseña que recibir a los demás sin juicios ni condiciones es un acto de amor que transforma. Cuando acogemos a otros con apertura, estamos participando de la misma bendición que Jesús dio a los niños. La sencillez como camino hacia la fe auténtica. Los niños nos muestran que la fe no necesita adornos ni complicaciones. No requiere estrategias, rituales complejos o demostraciones externas. Lo esencial es la disposición a recibir y a confiar. Aprender a acercarnos a Dios. Como los niños significa desapegarnos del orgullo, de la autosuficiencia y del juicio, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Solo así la relación con Dios se vuelve profunda, auténtica y transformadora. El contraste entre la confianza infantil y la resistencia adulta. Mientras los niños se acercan con naturalidad, los discípulos muestran la resistencia que todos podemos tener. La tendencia a controlar, decidir quién merece acercarse o limitar la gracia de Dios. Jesús nos enseña que el acceso al reino no depende de nuestra lógica ni de nuestros criterios, sino de la capacidad de recibir con apertura y humildad. Este contraste nos desafía a revisar cómo nuestra mente adulta puede obstaculizar la acción divina. El valor del corazón disponible. El corazón de un niño está disponible para Dios. No está ocupado por preocupaciones, prejuicios o deseos de control. Esta disponibilidad es lo que permite que la bendición fluya. Y nos recuerda que nuestra vida espiritual se fortalece cuando aprendemos a soltar lo que nos ata. Dejar espacio para la gracia significa permitir que Dios transforme nuestra interioridad, sin interferencias de nuestra propia lógica o expectativas. La importancia de la apertura frente al juicio. Jesús nos invita a dejar de juzgar quién merece acercarse a Él. Cada niño que es traído representa la universalidad del amor de Dios. Y nos recuerda que nuestra actitud también debe ser de acogida. Cuando juzgamos o filtramos a los demás, bloqueamos la acción de la gracia. Aprender de los niños es aprender a recibir y acompañar sin condiciones. La fe que se expresa en la acción. Acercarse a Jesús implica más que pensamientos o deseos internos. Requiere una acción concreta. Los niños se acercan físicamente. Confían y permiten ser bendecidos. Esta acción externa refleja la disposición interior. Y nos enseña que la verdadera fe se manifiesta en hechos que demuestran entrega, apertura y confianza.
Sin acción, la fe puede quedarse como concepto. Con acción, se convierte en vida. La enseñanza de la humildad radical. Jesús exalta la humildad de los niños. No como simple pasividad, sino como una fortaleza que permite recibir la vida divina. Ser como un niño implica renunciar a la ilusión de autosuficiencia, a la necesidad de control y a los criterios humanos que limitan la gracia. Esta humildad radical es un requisito para entrar en el reino y nos desafía a evaluar constantemente nuestro corazón. La inclusión como principio de vida cristiana. Recibir a los niños nos enseña la importancia de la inclusión. Cada persona merece acercarse a Dios sin distinción. Y nuestra vida cristiana debe reflejar ese principio. La exclusión, el juicio o la discriminación limitan nuestra capacidad de vivir plenamente la fe. Aprender de este pasaje significa abrir nuestro corazón a todos, sin condiciones ni reservas. La promesa de pertenecer al reino. Jesús afirma que el reino de los cielos pertenece a quienes son como los niños. Esta afirmación no es un elogio a la debilidad, sino un reconocimiento de la capacidad de recibir plenamente la gracia. Cuando aprendemos a acercarnos con sencillez, humildad y confianza, participamos de la plenitud del reino y experimentamos la alegría, la paz y la libertad que solo Dios puede dar. La mirada que reconoce lo invisible. El gesto de acoger a un niño no se limita a lo que todos pueden ver, porque Jesús no se queda en lo evidente, sino que penetra en lo invisible, que el corazón humano a veces ignora. Y al detenerse frente a los pequeños, Él declara que su valor no depende de lo que pueden aportar, sino de lo que ya son, recordándonos que también nosotros necesitamos esa mirada que nos devuelva dignidad. Cuando nos sentimos olvidados o inútiles, porque el reino comienza allí donde alguien es capaz de ver en el otro un reflejo de Dios, incluso cuando las apariencias no lo favorecen. La paciencia como forma de amor. Acoger implica esperar, porque el amor apresurado rara vez edifica. Y Jesús nos enseña que hay bendiciones que maduran lentamente, como la fe de un niño que se fortalece día a día a través de experiencias simples y constantes. Y esta paciencia no es pasividad, sino una participación activa en el ritmo que Dios ha establecido, reconociendo que apresurar los procesos puede dañar lo que el Señor está formando con delicadeza. El ejemplo silencioso que evangeliza. Un niño no predica con discursos elaborados, pero su forma de vivir enseña con más fuerza que muchas palabras, porque la autenticidad es su lenguaje, y su transparencia desarma las defensas de los corazones más duros, recordándonos que la evangelización no comienza con la elocuencia, sino con la coherencia, y que muchas veces, para anunciar el reino, basta con vivir de manera tan genuina que otros deseen conocer la fuente de esa paz. La bendición que sana memorias. Cuando Jesús impone las manos sobre un niño, no solo lo prepara para el futuro, sino que también redime su pasado y protege su presente, borrando heridas invisibles que quizás ya cargaba. Y muchas personas adultas llevan en su interior una parte de sí que sigue necesitando esa bendición, porque no fueron vistas,
escuchadas o valoradas en su niñez. Y el Evangelio abre la posibilidad de que esa carencia sea sanada en Cristo, quien nos devuelve la experiencia de ser recibidos y amados incondicionalmente. El espacio seguro del reino. El reino de Dios se manifiesta como un lugar donde nadie teme acercarse. Y los niños lo entienden instintivamente, porque saben percibir si un lugar es realmente seguro. Y la presencia de Jesús creaba ese ambiente de confianza total, donde no había temor de rechazo ni de juicio. Y eso nos recuerda que la comunidad cristiana debe ser ese espacio hoy. Un lugar donde los más vulnerables encuentren protección, cuidado y respeto. La humildad que abre puertas. Jesús no exige que los niños se vuelvan adultos para entrar al reino, sino que invita a los adultos a recuperar el corazón de un niño. Y eso implica humildad para reconocer que todavía tenemos mucho que aprender, que no lo sabemos todo, y que necesitamos la sencillez como llave para abrir las puertas de la gracia. Porque la soberbia endurece y excluye, mientras que la humildad suaviza y acerca. El llamado a una ternura militante. Acoger a los pequeños no es solo un gesto afectivo, sino también un acto de resistencia frente a una cultura que descarta lo que no produce. Y esta ternura no es debilidad, sino fuerza capaz de transformar realidades. Porque quien cuida, protege y se compadece, está trabajando por un reino donde la vida es lo primero y donde el poder se ejerce sirviendo. La oración como abrazo. Cuando Jesús impone las manos y bendice, su oración se convierte en un abrazo tangible. Y ese contacto expresa lo que las palabras no siempre pueden transmitir, enseñándonos que orar por alguien no es solo mencionarlo ante Dios, sino también estar presente con Él. Escuchar, acompañar y transmitir la certeza de que no está solo. La enseñanza que queda grabada. Un niño puede olvidar muchas lecciones formales, pero no olvidará la experiencia de haber sido amado y respetado. Y esa memoria afectiva se convierte en terreno fértil para la fe. Porque el corazón siempre recuerda donde encontró acogida. Y desde allí se construyen convicciones que perduran más allá de los años y de las pruebas. La misión que se multiplica. Acoger y bendecir a un pequeño es sembrar algo que se multiplicará en generaciones. Porque ese niño crecerá y repetirá, consciente o inconscientemente, el modelo que recibió. Y se aprendió a vivir bajo el signo de la ternura y el respeto. Se convertirá en portador de esa misma bendición para otros, prolongando en el tiempo el gesto de Jesús y haciendo que el reino se extienda sin necesidad de imposiciones, sino por el simple contagio del bien. El valor de la presencia sin prisas. Jesús no ve en los niños una interrupción a su misión, sino una parte esencial de ella. Y al detenerse para bendecirlos, nos enseña que la presencia sin prisas es una forma de amar. Porque el tiempo entregado sin ansiedad ni apuros transmite un mensaje de importancia y de cuidado, recordándonos que muchas veces la mejor predicación que podemos hacer es simplemente estar, sin mirar el reloj.
La sabiduría de un corazón que escucha. En la relación con los pequeños. Jesús escucha más allá de las palabras. Percibe silencios, gestos y miradas, enseñándonos que la escucha profunda es un acto de amor que no requiere siempre respuestas inmediatas, sino disposición para recibir al otro tal como es. Y así, como el Maestro, aprender a entender lo que el corazón expresa, aunque la boca calle. La dignidad que no se negocia. Jesús declara con su gesto que la dignidad de los pequeños no depende de méritos, títulos o posesiones, sino de su condición de hijos amados de Dios. Y en un mundo que constantemente condiciona el valor humano al rendimiento, este mensaje es revolucionario, porque nos llama a defender la dignidad de todos, incluso de aquellos que la sociedad considera prescindibles. El reino como hogar, no como examen. Para los niños que se acercaban a Jesús, el reino no era una meta lejana, que había que aprobar con pruebas, sino un hogar que se experimentaba en su abrazo. Y eso nos revela que la vida cristiana no debería vivirse como una carrera de obstáculos para ganarse el favor divino, sino como un proceso de acogida donde Dios mismo sale a nuestro encuentro, nos recibe y nos forma. La mirada restauradora. Jesús no solo mira, sino que devuelve valor con su mirada. Y muchas personas cargan miradas que las han marcado negativamente. Pero el encuentro con Cristo reescribe esa historia. Porque en sus ojos no hay desprecio, competencia ni indiferencia, sino reconocimiento y ternura. Una restauración silenciosa que abre la posibilidad de comenzar de nuevo. El gesto que rompe barreras. En la cultura de la época, los niños no tenían un lugar central en la vida pública. Y al recibirlos, Jesús rompe barreras sociales y religiosas, colocando en el centro a los que estaban en los márgenes. Un acto que sigue siendo incómodo para quienes buscan un reino adaptado a jerarquías humanas, pero que es indispensable para vivir el Evangelio en plenitud. El discipulado que aprende de lo pequeño. Jesús no solo enseña a los niños, sino que también los presenta como modelos para sus discípulos, invitando a aprender de su confianza, apertura y sencillez. Y esto nos recuerda que el discipulado verdadero no es solo transmitir lo que sabemos, sino dejarnos formar por lo que otros, incluso los más pequeños, tienen para mostrarnos. La ternura que evangeliza. En los gestos de Jesús hacia los niños, encontramos una ternura que no es superficial, sino profundamente transformadora. Y esto enseña que la misión evangelizadora no se sostiene únicamente en argumentos, sino en la experiencia de ser amados. Porque el corazón humano se abre más por un gesto de ternura que por una imposición de ideas. La fe que florece en el cuidado. La fe de un niño crece como una planta que necesita agua constante. Y Jesús riega esa semilla con bendición y atención, recordándonos que la vida espiritual de los más pequeños no puede darse por supuesta, sino que requiere cuidado, ejemplo y acompañamiento, para que el día de mañana esa fe
sea sólida y capaz de resistir tempestades. El llamado a multiplicar la bendición. Cada vez que Jesús bendice, está enviando un mensaje de vida que debe ser continuado. Y los discípulos, al ver este gesto, reciben también el encargo de hacerlo ellos mismos. Porque el reino se expande cuando la bendición no se queda en quien la recibe, sino que fluye hacia otros, convirtiendo cada encuentro en una oportunidad de llevar esperanza. La pureza que inspira conversión. El corazón de un niño no está contaminado por el cálculo de conveniencia. Y esa pureza confronta al adulto, que ha aprendido a amar a medias. Porque ante la transparencia de un pequeño, nuestras máscaras y defensas se vuelven innecesarias, invitándonos a una conversión que no es solo moral, sino también afectiva y relacional. La esperanza sembrada desde temprano. Jesús no espera que los niños crezcan para recibir el anuncio del reino, porque sabe que la semilla que se siembra en la infancia tiene un poder único para marcar toda la vida. Y esto nos recuerda que la evangelización temprana no es una imposición, sino un regalo que abre horizontes, evitando que el corazón se endurezca antes de tiempo. La pedagogía del abrazo. En lugar de un discurso largo o una corrección, Jesús comunica su mensaje a través de un abrazo que sana. Y ese gesto nos enseña que el amor más profundo no siempre necesita muchas palabras, porque a veces el silencio y la cercanía física transmiten más que cualquier sermón, devolviendo seguridad y valor a quien lo recibe. La inclusión como forma de santidad. Jesús no hace distinción entre niños pobres o ricos, sanos o enfermos, bien vestidos o con ropa gastada. Y con esto nos revela que la santidad no se mide por cumplir criterios externos, sino por vivir una inclusión radical, donde nadie queda fuera del abrazo del reino. El silencio que también bendice. Aunque el texto no nos describe las palabras exactas de Jesús al bendecir a los niños, ese silencio es igualmente significativo, porque nos recuerda que la bendición no siempre se transmite en frases elaboradas, sino en la calma de un momento compartido, donde la presencia de Dios se hace palpable. La fe que no se complica. Un niño no necesita entender todo para confiar. Y esa fe sencilla se convierte en una lección para quienes viven atrapados en dudas constantes. Porque Jesús nos muestra que creer no significa tener todas las respuestas, sino estar dispuestos a caminar con Él, aún en medio de la incertidumbre. El liderazgo que cuida. Jesús, como maestro y líder, no ve a los pequeños como una carga, sino como parte esencial de su comunidad. Y este detalle cuestiona a todo aquel que tiene responsabilidad sobre otros, recordándole que el liderazgo verdadero no se mide por autoridad ejercida, sino por la capacidad de cuidar, proteger y hacer crecer a los más vulnerables. La apertura que trae bendición. Al dejar que los niños se acerquen, Jesús abre también la puerta para que sus familias experimenten la gracia. Porque un acto de amor hacia uno de los más pequeños repercute en toda su comunidad.
generando un efecto en cadena que multiplica la fe. La simplicidad como camino de libertad. Los niños se acercan a Jesús con una sencillez que revela la libertad interior. No cargan con expectativas, preocupaciones, ni con el deseo de demostrar algo. Esa simplicidad es un camino hacia la libertad espiritual. Mientras que los adultos a menudo complicamos nuestra relación con Dios, llenando la vida de reglas, análisis y juicios. Aprender a ser como niños nos invita a soltar todo eso y permitir que Dios guíe nuestra vida con confianza y apertura. La fe confiada frente a la incertidumbre. Los niños se acercan sin miedo, sin cuestionar, sin esperar garantías. Su confianza no depende de la comprensión total de lo que ocurre, sino de la seguridad de ser recibidos y amados. Esta fe confiada es un modelo para nosotros, quienes muchas veces dudamos, analizamos y resistimos. Jesús nos invita a entregar nuestra vida con la misma confianza, reconociendo que su guía es suficiente. La bendición como acto de reconocimiento y transformación. El gesto de bendecir a los niños no solo reconoce su valor, sino que también transforma. Cada bendición lleva consigo la aceptación divina, la gracia y la apertura del reino. Esto nos enseña que bendecir a otros, recibirlos y acogerlos, es también participar en la acción transformadora de Dios. Cada persona que se acerca con corazón abierto puede ser tocada por la bendición y crecer en espiritualidad. El contraste entre inocencia y control. Mientras los niños muestran una fe inocente, los discípulos reflejan la tendencia humana a controlar y limitar. Muchas veces nuestra vida espiritual se ve condicionada por miedo, orgullo o juicio. Jesús nos confronta a través de este contraste, mostrándonos que la verdadera grandeza y acercamiento a Dios se encuentra en la humildad y la entrega, no en el control o la imposición. El valor del corazón abierto. La actitud de los niños nos recuerda que lo más importante es la disposición interior. Abrir el corazón sin reservas permite que la gracia divina fluya sin obstáculos. Cuando aprendemos a recibir sin condiciones, experimentamos una libertad y una paz que los logros externos no pueden ofrecer. Este corazón abierto es la puerta de entrada al reino y el lugar donde la vida de Dios se manifiesta plenamente. La humildad como fuerza espiritual. Jesús nos muestra que la humildad no es debilidad, sino fuerza. Los niños, al acercarse sin pretensiones, nos enseñan que la verdadera grandeza no está en la posición, los conocimientos o el poder, sino en la capacidad de confiar, recibir y amar. Cultivar esta humildad nos permite vivir una fe auténtica y experimentar la plenitud del reino de los cielos. El reino de Dios como regalo. El pasaje nos recuerda que el acceso al reino no se gana, se recibe. Los niños no buscan méritos ni recompensas. Simplemente se acercan. Y esta disposición es la que abre las puertas del reino. Nosotros también debemos aprender a dejar de depender de nuestras obras para acercarnos a Dios y a confiar plenamente en su gracia y guía. La necesidad de abandonar el orgullo espiritual. El gesto de los discípulos intentando impedir el acceso de los niños nos confronta
con nuestro propio orgullo. Muchas veces pensamos que debemos medir, controlar o filtrar la gracia. Pero Jesús nos muestra que cualquier intento de imponer criterios humanos limita la acción divina. Aprender a soltar el orgullo espiritual nos permite recibir la vida de Dios con libertad y participar plenamente en su reino. La fe activa como expresión de confianza. Acercarse a Jesús implica acción, no solo intención. Los niños se acercan físicamente, confiando y dejando que Jesús los bendiga. Esta acción externa refleja la disposición interior y la apertura del corazón. De manera similar, nuestra fe se fortalece cuando se traduce en actos concretos de confianza, amor y entrega. La confianza sin cálculo como camino de vida. Los niños se acercan a Jesús sin calcular consecuencias, sin medir riesgos ni analizar lo que podrían ganar o perder. Esta confianza radical es un ejemplo para nosotros, quienes muchas veces condicionamos nuestra fe a resultados tangibles o a la aprobación de los demás. Aprender a acercarnos a Dios como los niños significa confiar plenamente, sin reservas, reconociendo que Él conoce nuestro corazón y desea nuestro bien. El corazón abierto como espacio de gracia. El corazón de un niño representa un espacio donde la gracia puede entrar sin obstáculos. Los adultos tendemos a llenar nuestra interioridad de dudas, juicios y miedos, bloqueando la acción de Dios. Abrir el corazón implica vaciarlo de todo aquello que limita la fe y permitir que Dios transforme cada pensamiento, actitud y emoción. Esta apertura es el primer paso hacia la verdadera vida espiritual. La sencillez que revela la verdadera grandeza. Jesús nos enseña que la grandeza en el reino no se mide por logros, títulos o autoridad, sino por la capacidad de acercarse con humildad, sencillez y confianza. Los niños, al acercarse sin pretensiones, nos muestran que la verdadera fortaleza reside en un corazón disponible y que la complejidad de la vida adulta no debe impedirnos recuperar esa simplicidad espiritual. La bendición como expresión de amor y aceptación. El gesto de Jesús al bendecir a los niños revela cómo la bendición es más que palabras. Es un reconocimiento del valor intrínseco y un canal de transformación. Al recibir la bendición, los niños entran en un estado de gracia. Y nosotros, al imitar ese gesto en nuestras relaciones, participamos en la construcción de un mundo más compasivo y acogedor. La bendición de Dios no depende de méritos ni condiciones. Y esto nos enseña a valorar y respetar a todos por igual. El contraste entre la inocencia y la rigidez. Mientras los niños se acercan con naturalidad, los discípulos intentan imponer límites. Este contraste revela la tensión entre la fe espontánea y la rigidez de los adultos. Muchas veces queremos controlar el acceso a Dios, decidir quién merece acercarse, o limitar la gracia según criterios humanos. Jesús nos muestra que esta lógica humana no tiene lugar en el reino, y que la verdadera espiritualidad se encuentra en la apertura y la confianza total. El valor de la fe desinteresada. La fe de los niños es desinteresada. No esperan recompensas, reconocimientos ni beneficios externos.
Su acercamiento a Jesús es puro, motivado únicamente por la confianza y el deseo de estar cerca de Él. Esta actitud nos enseña que la verdadera relación con Dios no se basa en lo que podemos obtener, sino en el amor que somos capaces de dar y recibir. La importancia de soltar el orgullo espiritual. El intento de los discípulos de impedir que los niños se acercaran revela cómo el orgullo puede limitar la acción de Dios. Muchas veces creemos que necesitamos controlar la espiritualidad, medir méritos o proteger nuestra autoridad. Jesús nos muestra que cualquier actitud de este tipo bloquea la gracia. Aprender a soltar el orgullo espiritual nos permite vivir la fe con libertad y autenticidad. La acción como expresión de la fe. Acercarse a Jesús no es solo un acto de pensamiento o deseo interno, sino una acción concreta. Los niños se acercan físicamente, confían y permiten ser bendecidos. Esta acción refleja su disposición interior y nos enseña que nuestra fe también debe expresarse en hechos concretos. La verdadera espiritualidad se manifiesta cuando la intención se convierte en acto. La humildad que abre puertas. Jesús nos enseña que la humildad no es signo de debilidad, sino de fuerza y capacidad de recibir. Acercarse como un niño implica renunciar a la autosuficiencia, al control y al juicio. Esta humildad abre la puerta a la gracia. Permite experimentar la plenitud del reino y transformar nuestra vida interior. Y nos desafía a cultivar esa actitud todos los días. La inocencia como espejo de la pureza espiritual. Los niños nos muestran que la verdadera espiritualidad no se basa en conocimientos ni habilidades, sino en la pureza del corazón. Su acercamiento a Jesús refleja una fe sin doblez, sin interés y sin cálculo. Esta pureza es un espejo para los adultos, que a menudo contaminamos nuestra relación con Dios, con expectativas, temores y deseos de control. Aprender de la inocencia infantil nos ayuda a reencontrar la autenticidad de la fe y a acercarnos a Dios con un corazón limpio y sincero. La disposición a ser guiados. Al acercarse a Jesús, los niños aceptan ser guiados y tocarse por Él sin cuestionar, confiando plenamente en su autoridad y bondad. Esta actitud nos enseña que la verdadera fe requiere apertura y disposición a dejar que Dios nos conduzca. Mientras los adultos tendemos a resistirnos o a imponer nuestra voluntad, los niños nos muestran que la entrega sin reservas es el camino hacia la transformación espiritual. El valor de la vulnerabilidad. Acercarse a Jesús como un niño implica mostrarse vulnerable, sin defensas, sin máscaras. Esta vulnerabilidad es fuerza porque permite que la gracia divina actúe sin obstáculos. Mientras que muchos adultos temen mostrarse débiles o imperfectos, los niños enseñan que la verdadera fortaleza se encuentra en la confianza y la apertura. Aprender a ser vulnerables ante Dios nos permite experimentar su amor de manera plena. La bendición que transforma. Cuando Jesús bendice a los niños, no solo reconoce su valor, sino que activa un cambio espiritual. Cada bendición transmite aceptación, amor y apertura del reino. Recibir esta bendición nos invita a imitar a Jesús,
a acoger a otros con ternura, a reconocer su dignidad y a permitir que Dios actúe a través de nosotros. La bendición divina, por tanto, es tanto un don como una enseñanza activa. La fe que no se limita a los méritos. Jesús enseña que el acceso al reino no depende de méritos, habilidades o logros. Los niños se acercan simplemente porque confían y desean estar cerca de Él. Esta lección nos confronta con nuestra tendencia a medir la espiritualidad por resultados o logros. La fe auténtica es aquella que confía, entrega y se abre al amor de Dios sin condiciones. El contraste entre inocencia y juicio. Mientras los niños se acercan con naturalidad, los discípulos intentan imponer límites. Este contraste refleja cómo los adultos a menudo interferimos con nuestra lógica, juicio o necesidad de control. Jesús nos recuerda que la verdadera espiritualidad se encuentra en la apertura, la confianza y la sencillez. Aprender de los niños implica abandonar la tendencia a filtrar la gracia según nuestros criterios. La humildad que abre el corazón. Acercarse a Jesús como un niño requiere humildad. El reconocimiento de que no tenemos todas las respuestas y de que necesitamos guía. Esta humildad es una fuerza interior que permite recibir la bendición, la gracia y la transformación. Los adultos podemos aprender a renunciar a la autosuficiencia y a confiar en que Dios conoce nuestro corazón y nos acompaña en todo. La importancia de la acogida. Jesús nos enseña que recibir a los niños significa acoger a todos con amor y apertura. Cada persona merece acercarse a Dios sin que se le impongan límites o juicios. La acogida es un principio de vida cristiana que transforma relaciones, comunidades y la propia vida espiritual. Al aprender a acoger sin condiciones, participamos activamente en el reino de Dios. La fe que se traduce en acción. Los niños no solo piensan, ni desean acercarse a Jesús, sino que actúan. Se acercan físicamente. Permiten ser tocados y bendecidos. Esta fe activa nos enseña que nuestra relación con Dios debe expresarse en actos concretos, en decisiones, gestos y comportamientos que reflejen confianza y entrega. La fe que no se traduce en acción corre el riesgo de quedarse como teoría vacía. La promesa del reino como regalo universal. Jesús concluye afirmando que el reino de los cielos pertenece a quienes son como los niños. Esta afirmación nos recuerda que el acceso a la vida plena no depende de méritos humanos, sino de la disposición a confiar, recibir y entregarse. Vivir con corazón de niño significa estar siempre abiertos a la acción de Dios, a la transformación que su amor trae y a la bendición que Él ofrece a todos sin distinción.